Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Esto es Buenas noches con Dios. Cada tercer jueves de cada mes tenemos la oportunidad en la unidad vecinal, en la Iglesia Divino Redentor, esta experiencia que el Señor nos ha regalado. La alegría de poder compartir con ustedes a Isidra, que está hablándoles de la salvación, pero quiero recordarles que ella cree en la salvación, porque en el momento que estaba casi que en agonía, enferma hace un año, ella estaba segura de dónde iba a ir, y la alegría es que el Señor la devolvió y que yo estoy muy feliz de verla predicando, y por eso quiero compartir con ustedes esta alegría de poder ver a Isidra predicando, y quiero que la escuchen. Gloria al Señor. De verdad que necesitamos el soplo del Espíritu de Dios, que sople en cada uno de nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo el que nos introduzca a nosotros en la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús el Señor. En esta noche, en este mensaje para ustedes, queridos hermanos, y también los que a través de la televisión van a ver este mensaje y a escuchar este mensaje, pues un saludo muy cariñoso, y sobre todo poder pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder entender y comprender cuán grande es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Por eso, la misericordia no es una palabra abstracta, es un rostro, y es un rostro para nosotros poder reconocer, poder contemplar y servir. Y ese rostro es el rostro de Cristo Jesús el Señor. Así nos presenta el Papa Francisco en esta carta que ha dado a la Iglesia en la preparación al año de la misericordia. Yo no sé si ustedes, hermanos, están esperando con anhelo esta gran celebración, este año de la misericordia de Dios, año santo. ¿Cuántos regalos tendrá el Señor preparado para nosotros, su pueblo? Porque si algo quiere el Señor es que nosotros cada día podamos descubrir el gran amor, la gran bondad y la gran misericordia de nuestro Dios. Por eso el Papa nos dice que la misericordia tiene un rostro, y el rostro es el rostro de Jesús. Un rostro para reconocer, un rostro para contemplar, un rostro para servir. Y en ese reconocer no únicamente poder quedarnos mirando al Señor, pero recordemos que tenemos que ir más allá, tenemos que reconocer el dolor, el sufrimiento, y por eso nos invita a ser nosotros instrumentos de misericordia en un pueblo que está sufriendo, que está necesitado, que está enfermo, que tiene situaciones difíciles, y por eso tenemos que aprender a contemplar la presencia de ese Dios bueno, a contemplar la presencia del Señor rico en misericordia, aprenderlo a contemplar a través del hermano que sufre, y servir al Señor a través también de ese hermano, porque a Dios le servimos a través del hermano. A Dios, ese Dios que no vemos, pero que podemos contemplar a través del hermano que sí vemos. La misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. La misericordia es una actitud de Dios, por eso se le llama Padre de la misericordia y de toda consolación. Dios es el Padre de la misericordia y de toda consolación. Y Él nos invita también a nosotros para que seamos instrumentos de consolación, que el Señor nos dice: consolad, consolad a mi pueblo. Ser esas manos que se tienden hacia ese hermano que tanto necesita, a ese que está esperando por cada uno de nosotros, ese que está esperando que nosotros extendamos la mano, que esa mano no es la nuestra, sino la mano del Señor a través de cada uno. Si nosotros nos ponemos a mirar detenidamente la palabra de Dios, vamos a encontrarnos un hilo conductor que es el Señor mostrándonos su gran misericordia. Desde el mismo momento del Génesis hasta el último libro, que es Apocalipsis, vamos a encontrar ese hilo conductor del Señor mostrando su gran amor y su gran misericordia por nosotros, su pueblo. Porque desde el mismo momento que el hombre se separa de Dios por el pecado, inmediatamente Dios viene a hablarle al hombre y a prometerle la salvación. Y es lo que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de diferentes formas, a través de los profetas, los patriarcas, a través de personas, por ejemplo, como Moisés, que vino a rescatar, a salvar a un pueblo que estaba en la esclavitud, pero no es otra cosa que el Señor mostrándonos y dándonos una prefigura de lo que Él iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo.
Por eso todo el Antiguo Testamento, y vamos a encontrarnos también algo como el Señor nos dice en el Antiguo Testamento cuando llegue la plenitud de los tiempos, ofreciéndonos unos tiempos plenos, y esos tiempos plenos se hacen desde el mismo momento en que de la Anunciación, cuando el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y le da el plan que el Padre había trazado desde toda la eternidad, y ella solo sabe decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento el Señor está dándonos y mostrándonos ese plan y ese propósito, y se está haciendo una realidad la promesa de la plenitud de los tiempos, porque es el Señor el que viene a traer y hacer estos tiempos plenos, de la cual nosotros estamos disfrutando. ¿Cuántos profetas y cuántos de nuestros antepasados hubiesen querido vivir y experimentar, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo? Esto es realmente la gran realidad, y que muchas veces nosotros, aunque estamos viniendo a la iglesia, aunque estamos participando, pero todavía no hemos abierto nuestro corazón a ese gran amor y a esa gran misericordia de nuestro Dios. La liturgia siempre nos ayuda muchísimo a entrar en ese misterio de Dios, y nos dice el Señor en su palabra: ¿por qué desprecian la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Palabra de Dios. ¿Por qué desprecia la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Por eso tenemos que pedirle al Señor que nosotros podamos abrir nuestro corazón y poder interiorizar este gran misterio del amor de Dios manifestado a través de esa gran misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Si nosotros nos detenemos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos textos hermosísimos que nos van a hablar justamente de esa misericordia de nuestro Dios. Nos dice el Señor en la carta a los Efesios capítulo 2: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos, y a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso. ¿Cómo es Dios? Dios es tan misericordioso. Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados.